El encuentro del millonario y el mendigo en la calle oscura de la ciudad. Rafael siempre había vivido en un mundo de opulencia. En su mansión, las luces brillaban como estrellas en un cielo oscuro y su vida se llenaba de cenas gourmet y autos de lujo. Pero esa noche, mientras caminaba por una calle desierta, el aire pesado y húmedo parecía susurrarle secretos que nunca había querido escuchar. La brisa agitaba las hojas de los árboles, acentuando la soledad que envolvía su existencia. A medida que avanzaba, inmerso en sus pensamientos, un sonido quebró la quietud, un murmullo tenue, casi un lamento. Curioso y reticente, Rafael se detuvo. Allí, entre la sombra y la basura, una figura golpeó su mundo perfecto. Era una mujer, con el rostro surcado por la ira dura, vestida con harapos que hablaban de la miseria. Cuando sus miradas se encontraron, la realidad se desvaneció. Lo que él nunca imaginó, ¿podría aquella mujer ser su madre? Eliana, su madre biológica, había estado perdida en un laberinto de problemas y adicciones. Por décadas había buscado a su hijo en cada calle, en cada rincón donde las almas heridas vagaban. Ahora, con el aire frío azotando su piel, se desvanecía, junto con cada día que pasaba. Rafael, un millonario. Eliana, una mendiga. Dos mundos colisionando de manera impresionante. La incomodidad invadió a Rafael. Su vida de riquezas y privilegios se sentía vacía en comparación con el sufrimiento de esa mujer. Se dio cuenta de que su éxito, los trajes elegantes, las fiestas deslumbrantes, eran frágiles comparados con la lucha diaria de Eliana. Recordó los cuentos de su niñez, donde una madre amorosa lo acurrucaba. Pero ¿por qué aquella mujer se encontraba ahora en la calle, suplicando por su vida? La angustia se apoderó de él. La escena cobró vida. El eco de los pasos resonaba en la calle desierta, y Rafael podía sentir el murmullo de otros, invisibles para él, observándolo. Un competidor astuto, un hombre oscuro, acechaba en la distancia, dispuesto a sacar a la luz sus secretos. ¡Sus demonios! ¿Por qué no me dejaste allí, en la vida que conocía? ¿Por qué ahora, en esta oscuridad, me encuentro contigo? Pensó Rafael, sintiendo el nudo en su garganta. No quería ser expuesto, no quería arriesgar lo que había construido. Pero al mismo tiempo, la voz de Eliana resonaba en su mente, un eco de dolor. «No me dejes», gritó ella de manera súbita. Su voz desgarradora rompió el silencio. Esa frase cargada de fragor atravesó su pecho como un puñal. Rafael sintió cada latido, el peso de la decisión inminente. El viento sopló, elevando hojas marchitas y ensordeciendo sus pensamientos. Rafael se quedó paralizado entre dos mundos, y mientras la noche avanzaba, la pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Conectaría con su pasado o se aferraría a su mundo de mentiras? Oye, de que sigamos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia.
Vamos a interactuar. Rafael se quedó mudo. El grito desgarrador de Eliana resonaba en su mente. No sabía qué hacer. La multitud invisible a su alrededor parecía contener la respiración. Pero de repente un ruido sordo tarteó el aire. Una explosión cercana, un estruendo que quebró la tensión y lo hizo saltar. Las luces del callejón temblaron, una bombilla estalló y los escombros comenzaron a caer. Un hombre apareció al final de la calle, de pie, entre la oscuridad, con una máscara que cubría su rostro. Era alto y delgado, pero lo que más llamaba la atención era la barricada de hombres detrás de él, todos armados y ansiosos. Rafael sintió que el corazón le latía con fuerza, y un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. «¡Es una emboscada!», pensó. Sus ojos se encontraron con los de Eliana, que parecían llenos de miedo y reconocimiento. «¡Eso es tu padre!», gritó, haciendo que Rafael se congelara. La frase le golpeó como un relámpago. Su corazón se detuvo un instante. ¿Su padre? ¿El hombre que había sido un misterio toda su vida? Todo lo que sabía era que había desaparecido antes de nacer, antes de que pudiera procesar la revelación. El grupo de hombres comenzó a avanzar. El ambiente se tornó caótico. «¡Corre!», le gritó Eliana. Pero él no podía moverse. Era como si una cadena invisible lo atara a su lugar, con la única certeza de que todo lo que creía saber sobre sí mismo estaba a punto de desmoronarse. Los hombres avanzaban. Algunos, con una agilidad animal, llevaban antorchas que iluminaban el lugar, creando sombras que danzaban como almas perdidas. Rafael sintió como su vida de lujo se desvanecía. Cada fiesta y cada risa se volvían cenizas en ese instante. ¿Es que mi padre ha estado aquí todo este tiempo? ¿En qué tipo de vida se ha sumido?, pensó con una angustia creciente. El ruido de pasos y murmullos cargados de tensión se multiplicaban. «No puedo, no puedo», murmuró Rafael, sintiendo que el aire se le escapaba. Pero Eliana se acercó aún más, sus ojos fijos en él, y en su voz había una mezcla de desesperación y amor. «Tu padre está aquí porque quiere el poder que tú tienes. Pero no es lo que piensas, Rafael. Él me abandonó, pero no me dejes a mí también». La multitud parecía acercarse cada vez más, sus viseras enfrentando el calor del momento. Rafael sintió un tirón en su pecho, como si todas las decisiones de su vida estuvieran por estallarle en la cara. De repente, una voz grave resonó. «¡Rafael! ¡Dame lo que nunca debiste tener!». El hombre enmascarado avanzaba, y Rafael pudo sentir el pánico consumirlo. Era su padre, no el héroe ausente de sus sueños, sino un monstruo a la sombra. «¡Mientes!», le replicó Rafael, incluso. Cuando el miedo lo hacía tambalear, sus palabras le salieron del alma, pero en su interior sabía que todo estaba por cambiar. El viento sopló de nuevo, un grito desgarrador y el murmullo empañado de secretos. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, la figura de su padre se desvaneció detrás de una explosión de luces. ¡Un disparo! Rafael sintió un golpe en el pecho. Su mundo no solo se había desmoronado, también estaba en peligro. Cayó de rodillas, mientras Eliana gritaba su nombre. La sangre comenzaba a manar, como un río oscuro que arrastra todo a su paso. La angustia y la confusión se mezclaron en su mente. ¿Por qué su vida dorada lo había llevado a este momento?
frente a una madre mendiga y un padre devastador. Las sombras se cerraban sobre él. Rafael miró a Eliana, sus ojos llenos de lágrimas y miedos. La noche ya no era solo un fondo oscuro. Se había transformado en un laberinto de decisiones y secretos desgarradores. Mientras la oscuridad lo abrazaba, quedó una única pregunta en el aire. ¿Sobreviviría para descubrir la verdad de su origen? Rafael cayó de rodillas, sintiendo el golpe en el pecho como si el mundo se le viniera encima. El grito de Eliana resonaba en su mente, desgarrador y urgente. La sangre manaba de su herida, caliente y espesa, como si una tormenta se desatara dentro de él. Perdido en el caos, sintió que cada latido era un recordatorio de lo que podía perder. «Rafael, no te vayas», suplicó Eliana con los ojos llenos de lágrimas. Aquella madre que había creído perdida, ahora la tenía frente a él, pero el terror lo paralizaba. La sombra del hombre enmascarado se proyectaba más cerca. Por un instante, sus rostros parecieron confundirse, el pánico reflejado en sus ojos. Era su padre y un monstruo a la vez. De repente, justo cuando los hombres armados se abalanzaban, algo inesperado sucedió. Una luz brillante iluminó la oscuridad. Un coche deportivo, rojo como el fuego, derrapó hacia ellos, frenando en seco. La puerta del copiloto se abrió, y de allí salió una mujer joven, con una confianza que desafiaba el horror del momento. Era Valentina, su hermana, quien había estado perdida en su propia historia, pero ahora parecía ser la única salvación. «¡Sube, Rafael!», gritó ella, su voz cortante como el viento. Era la voz de alguien que había estado buscando su lugar en un mundo frenético. Rafael sintió que el aire se le escapaba, mientras intentaba comprender la locura de todo lo que sucedía. ¿Quién era realmente aquella mujer? ¿Su hermana? ¿Y qué hacía allí? Eliana miró a Valentina y su rostro se desencajó de tal manera que Rafael sintió que el mundo se tambaleaba. «Valentina, ¿tú estás viva?», preguntó Eliana, su voz entrecortada por la incredulidad. Rafael se dio cuenta de que entre todas las revelaciones, el rostro de su madre se había transformado en una mascarada de emociones, tanto de alivio como de desasosiego. «Deja de hablar y súbete al coche. Ahora», insistió Valentina, mientras la amenaza del hombre enmascarado se hacía más palpable. El grupo de hombres había comenzado a rodearlos y el aire se volvió denso. Rafael sintió el tirón de su madre y la urgencia de su hermana. Fue en ese instante que un grito desgarrador emergió de la multitud. «¡Ella no es tu hermana!». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y aterradoras. Los hombres se detuvieron y todos se volvieron hacia Eliana. Su rostro palideció, y Rafael sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «¡Cállate!», gritó ella, luchando por recuperar el control de su historia. «Tú eres la razón de todo esto. Eres la traidora», continuó el desconocido, dando un paso adelante. Era un hombre alto, con una cicatriz que surcaba su mejilla. «Este es el momento en que todo se revela. Rafael, ¿no te das cuenta de la verdad sobre tu madre?». El aire se cargó de secretos, y Rafael se sintió atrapado. Sus ojos iban de Valentina a Eliana, buscando claridad. «¿Qué está pasando?», murmuró, sus manos temblando. ¿Quién era su madre realmente? ¿Y qué hacía realmente Valentina en este lío? «Solo escúchame, Rafael. Es más complicado de lo que piensas», dijo Valentina. Pero la súplica en su voz se perdió en el caos. Rafael sintió la confusión volverse un torbellino en su mente. Las luces del coche
y los gritos de la multitud quedaban lejanos. Se dio cuenta de que todo lo que había creído, cada momento de su vida de lujo, estaba a punto de desvanecerse. «¡No puedo! ¡No puedo lidiar con esto!», se le escapó, sintiendo que el mundo se oscurecía a su alrededor. La confrontación se acercaba, la verdad ardiente. Estaba a punto de explotar. La noche no era solo un telón oscuro. Era un laberinto de engaños, donde cada revelación podía destruirlo todo. De pronto el fuego y el ruido estallaron. Un estallido que resonó en el aire. Rafael se quedó paralizado, con la pregunta fluyendo a su alrededor. ¿Sobreviviría a esta verdad devastadora? Todo había cambiado. Pero ¿quién se llevaría verdaderamente la carga de la historia? El tiempo incierto y pesado parecía anclarse en su pecho. Las sombras se cernían sobre ellos y el destino estaba en juego. Rafael sintió que el mundo se desvanecía. La luz del coche, el grito de Valentina, la amenaza del grupo a su alrededor. Todo era una tormenta caótica en su mente. El aire pesado le cortaba la respiración. Escuchó el eco de la voz del hombre enmascarado, sus palabras retumbando como un tambor ominoso. «Ella no es tu hermana». La revelación lo golpeó como un puño. La multitud contenía al mismo tiempo la respiración y el pánico. Rafael miró a Valentina. Buscaba una respuesta en sus ojos. Aquella mirada confusa, un reflejo de la incertidumbre, lo hizo dudar de todo. La declaración lo crujía por dentro. Lo desnudaba de su identidad, de todo lo que creía saber. «¡Cállate!», gritó Eliana, ahora a su lado, temblando de furia y miedo. Pero la tensión era palpable, el aire se volvió espeso. Rafael sintió que las palabras de la persona desconocida se aferraban a su mente como sombras. ¿Qué significaba eso? ¿Valentina no era su hermana? La confusión le apretaba el corazón. «Valentina, ¿qué está pasando?», suplicó, su voz tan frágil como el cristal. La mirada de su hermana cambió. El miedo se transformó en una especie de resignación. «Rafael», murmuró, apenas audible. La incertidumbre colmaba la distancia entre ellos. «La verdad es…», pero no tuvo tiempo de continuar. Los hombres enmascarados empezaron a avanzar. Su propósito inconfundible. Rafael sintió una mezcla de adrenalina y terror, un impulso visceral de huir. «¡Corre!», gritó Valentina, desgarrando el velo de la confusión. El ruido se intensificó. Rafael dio un paso atrás. Entonces algo cambió. Un destello por el rabillo del ojo. Un coche de policía, sirenas aullando como animales salvajes. Salió de la esquina y arremetió contra los hombres. Las luces rojas y azules envolvieron la escena, creando un espectáculo surrealista. «¡Al suelo, policía!», resonó la voz de un agente desde el vehículo. El caos estalló como fuegos artificiales. Los hombres armados comenzaron a dispersarse y todo se volvió un torbellino de movimiento. Rafael sintió las fuerzas desatarse a su alrededor, la adrenalina empujándolo a la acción. Pero en medio del caos, un nuevo grito desgarrador. «¡No!», exclamó Eliana. Rafael giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo el desconocido con la cicatriz empujaba a Valentina, tomándola como rehén. Una distancia de horror lo separaba de su hermana. «¡Cálmate! ¡Suéltala!», ordenó, la voz estrangulada por el miedo. «¿Y qué me darás a cambio? ¿La verdad o la vida?», retó el hombre, su voz baja y amenazante. El rostro de Valentina estaba pálido. Sus ojos profundos reflejaban la desesperación. Rafael apretó los puños, su corazón martillando. «¡Dímelo!». «Solo dímelo», gritó, la furia y la impotencia brotando a la superficie.
Entonces el hombre dejó caer una bomba de forma inesperada. La verdad es que tú siempre supiste que Eliana no era tu madre. La revelación flotó en el aire como si el tiempo se detuviera. Los murmullos de la multitud se desvanecieron. Una calma tensa lo envolvió todo. Rafael se quedó pasmado. Lo que había creído en cada rincón de su vida ahora se volvía ceniza. ¿Qué dices? Fue lo único que pudo articular. La reacción de Eliana fue inmediata. Su rostro se tornó en pánico y dolor. «Eso no es cierto», imploró. Pero sus palabras se ahogaban en la confusión órbita de Rafael. «Lo sabía», continuó el hombre. «Sabía que no era su hijo biológico. Todo fue un juego, una tapadera. Tú eres parte de algo mucho más oscuro, Rafael». El tiempo se alargó. La mirada de Valentina, la tensión de Eliana. Todo apretó el pecho de Rafael con un nudo cada vez más cruel. «Eso no puede ser verdad», exclamó, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba, que todo lo que había vivido, cada risa, cada abrazo, se transformaba en una farsa que no podía aceptar. Todo giraba, y la ira, la confusión, el poder de la verdad lo golpeteaban como oleadas. Y mientras miraba a Valentina, la pregunta lo atravesó como una daga. ¿Quién era realmente él? El caos continuó a su alrededor, pero en su interior, Rafael sentía que ya no había vuelta atrás. Las sombras que los abrazaban murmurarían de secretos que estaban a punto de estallar, y cada decisión lo empujaría un paso más cerca de lo desconocido. ¿Sobreviviría la revelación? Rafael sintió que el mundo se desvanecía. La luz del coche, el grito de Valentina, la amenaza del grupo a su alrededor. Todo era una tormenta caótica en su mente. El aire pesado le cortaba la respiración. Escuchó el eco de la voz del hombre enmascarado, sus palabras resonando como un tambor ominoso. «Ella no es tu hermana». La revelación lo golpeó como un puño. La multitud contenía al mismo tiempo la respiración y el pánico. Rafael miró a Valentina, buscando una respuesta en sus ojos. Aquella mirada confusa, un reflejo de la incertidumbre, lo hizo dudar de todo. La declaración lo crujía por dentro, lo desnudaba de su identidad, de todo lo que creía saber. «¡Cállate!», gritó Eliana, ahora a su lado, temblando de furia y miedo. Pero la tensión era palpable. El aire se volvió espeso. Rafael sintió que las palabras de la persona desconocida se aferraban a su mente como sombras. ¿Qué significaba eso? ¿Valentina no era su hermana? La confusión le apretaba el corazón. «Valentina, ¿qué está pasando?», suplicó, su voz tan frágil como el cristal. La mirada de su hermana cambió. El miedo se transformó en una especie de resignación. «Rafael», murmuró, apenas audible. La incertidumbre colmaba la distancia entre ellos. «La verdad es...». Pero no tuvo tiempo de continuar. Los hombres enmascarados empezaron a avanzar, su propósito inconfundible. Rafael sintió una mezcla de adrenalina y terror, un impulso visceral de huir. «¡Corre!», gritó Valentina, desgarrando el velo de la confusión. El ruido se intensificó. Rafael dio un paso atrás, y de repente una luz brillante estalló frente a ellos como un relámpago. Era un estallido ensordecedor que iluminó la escena, fundiendo sombras y figuras en una explosión de pánico. Las personas se lanzaron al suelo, y Rafael, aturdido, apenas pudo reaccionar. Todo se volvió caótico. Una confusión de gritos, luces y movimientos. Cuando el resplandor se desvaneció, Rafael vio a Eliana gritar.
sus brazos alzados en un intento por protegerse. Y ahí estaba él, el hombre enmascarado. Pero algo había cambiado. La máscara se había caído, y la persona detrás de ella era alguien que Rafael jamás habría imaginado reconocer. «¡Javier!», exclamó. Un rostro familiar que lo miraba con una mezcla de odio y desesperación. Javier, su mejor amigo de la infancia, al que había perdido de vista durante años. Rafael se quedó helado. Las piezas del rompecabezas de su vida se movían como un juego de ajedrez, pero las reglas habían cambiado drásticamente. «Siempre estuviste delante de mí, Rafael», dijo Javier, su voz llena de amargura. «Te olvidaste de dónde viniste y de los que realmente importan. Yo me quedé luchando por sobrevivir mientras tú te aferrabas a tus privilegios». Las palabras le golpearon como una ola. Rafael se dio cuenta de que había más en la historia de Javier de lo que había creído. ¿Cuánto tiempo había pasado sufriendo en la sombra del éxito de su amigo? La verdad le atravesó el corazón como un daguerrotipo brutal. Caras familiares aparecían en su mente. Recuerdos de risas infantiles ahora manchados por la traición. Mientras tanto, Eliana empezó a sollozar. «¡No!», gritó, su voz penetrante en el caos. «¡No puedes hacer esto, Javier! ¡No puedes usarlo así!». Los ojos de Eliana estaban llenos de dolor, un rayo de compasión en medio del horror. Rafael sintió que su mundo se desmoronaba aún más. Javier se giró hacia Valentina, ahora acorralada. «Tú no eres su hermana. Nunca lo fuiste. Eres una impostora», dijo, y las palabras resonaron como un veredicto. En ese instante, Rafael sintió que la vida que conocía se deslizaba de sus dedos como arena. La realidad se rompía en 1000 pedazos y la verdad era más retorcida de lo que jamás pensó. «¡Basta!», exclamó Valentina, con una voz fuerte. «Eres un mentiroso. La conexión que tenemos es real. No importa lo que digas». Pero el miedo brillaba en sus ojos y la incertidumbre de quién era realmente caló hondo en su ser. Las palabras de Javier tenían un peso aplastante. Mientras la policía se acercaba, la tensión aumentaba. El caos ahora compartido. Un juego de revelaciones y traiciones. Rafael sintió un giro en su estómago. El miedo brotando como un fuego incontrolable. Era una lucha por la verdad. Una batalla en el campo de la traición familiar. La pregunta atormentó su mente. ¿Quién era realmente él? El rostro de Eliana se cruzó con el de Javier, cada mirada lanzando destellos de una historia oscura enterrada en secretos. Todo lo que había creído su vida, su familia, estaba a punto de desmoronarse. La promesa del pasado lo seguía. Y ahora, con el peligro acechando, el camino hacia la verdad se tornaba cada vez más incierto. El laberinto que había comenzado con preguntas se ahora llenaba de respuestas aterradoras. Rafael sintió que el mundo se desvanecía. La luz del carro, el grito de Valentina, la amenaza del grupo a su alrededor. Todo era una tormenta caótica en su mente. El aire pesado le cortaba la respiración. Escuchó el eco de la voz del enmascarado, sus palabras le sonando como un tambor ominoso. «Ella no es su Irma». La revelación lo golpeó como un puño. La multitud contenía la respiración, atrapada entre la confusión y el pánico. Rafael miró a Valentina, buscando respuestas en sus ojos. Pero la mirada de su hermana era un reflejo de incertidumbre. El estómago de Rafael se retorció.
¿Qué pasaba realmente? ¡Cala boca!, gritó Eliana, temblando de furia y miedo. Pero el aire se volvió espeso, como si todo se comprimiera alrededor de ellos. La verdad parecía palpitar en los corazones de cada presente. El hombre enmascarado continuó: ¿No te das cuenta? Siempre supe que vosé no era fillo dela. Todo eso fue una farsa. Las palabras reverberaron en la noche. Rafael se sintió despojado de su identidad. Su madre lo miraba con angustia, sus manos temblando. Sentirse verdad. Exclamó, sintiendo que se derrumbaba el suelo bajo sus pies. Pero antes de que pudiera compartir su confusión, la figura de Javier se acercó más, su rostro contorsionado por la ira. «Te abandoné a ti también, Rafael», gritó. Las palabras impactaron como balas. Me fui porque no podía soportar el juego que jugaban. Una parte de su pasado, uno que creía enterrado, emerge con fuerza. Todo el mundo sabía la verdad, pero tú siempre estuviste ciego. Rafael sintió que sus piernas se hundían. La realidad giraba a su alrededor. ¿Cómo era posible que Javier, quien había sido su amigo, ahora se convirtiera en su enemigo? Se preguntó si su vida había sido una gran farsa. La atmósfera se volvió eléctrica. Eliana se acercó a su hijo, sus ojos llenos de lágrimas. «Rafael, escúchame. No es como dices». Pero sus palabras se perdieron en el caos. La policía estaba a la vuelta de la esquina, y la tensión crecía. Un ruido ensordecedor rompió el aire. ¡Un disparo! Todos se congelaron. Rafael sintió un nudo en el estómago. Las sombras danzaban a su alrededor, mientras una figura cayó a sus pies. Era Javier, su cuerpo cesando movimiento. Una mancha de sangre oscura se expandía por la calle. «¡Javier!», exclamó Rafael, pero el horror buscaba apoderarse de él. Las luces de la policía destellaban, acercándose rápidamente. El grito de Valentina resonó. «¡Corre, Rafael! ¡Depresa!». El mundo comenzó a desdibujarse, como un sueño nublado. Se escuchó el murmullo de la multitud. Gritos y miedo flotaban en el aire. El hogar de su infancia, los lazos familiar. Todo comenzaba a desmoronarse. Rafael, sin pensar, corrió hacia el carro. Valentina estaba a su lado, su rostro pálido entre la confusión. Pero en medio del caos, algo más surgió. Una figura emergió del fondo, conocida y extraña al mismo tiempo. Era otra mujer con el cabello rizado y ojos vívidos llenos de determinación. «Rafael», llamó, rompiendo el ruido y el terror. «Soy yo, Camila, tu verdadera madre». Rafael se quedó paralizado. El viento pareció detenerse y el mundo se desvaneció aún más. Los secretos aplastantes comenzaron a llenarlo, como si se desbordaran un maremoto de revelaciones. Todo lo que creía conocer se desmoronaba, creando un abismo aterrador de nuevas preguntas, nuevos destinos. La confusión llenaba su mente. ¿Camila, su verdadera madre? En un instante todo cambió. La lluvia de secretos, traiciones y nuevas conexiones inundaba su ser. Rafael enfrentaba no solo su identidad, sino una nueva realidad que lo empujaba hacia lo desconocido. ¿Cómo se enfrentaría a todo esto? ¿Fugirse o enfrentar esta verdad desgarradora? El tiempo se estiró y las opciones se volvieron un laberinto oscuro. Los gritos de la multitud se desvanecieron. Su mundo estaba al borde del colapso. Una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Sobreviviría a esta nueva verdad que ni siquiera sabía que existía?
Rafael sintió que el mundo se desvanecía. La luz del carro, el grito de Valentina, la amenaza del grupo a su alrededor. Todo era una tormenta caótica en su mente. El aire pesado le cortaba la respiración. Escuchó el eco de la voz del hombre enmascarado, sus palabras resonando de tambor ominoso. Era Noé su irmá. La revelación lo golpeó como un puño. En la multitud contenía la respiración, atrapada entre la confusión y el pánico. Rafael miró a Valentina, buscando respuestas en sus ojos. Pero la mirada de su hermana era un reflejo de incertidumbre. El estómago de Rafael se retorció. ¿Qué pasaba realmente? ¡Cala la boca!, gritó Eliana, temblando de furia y miedo. Pero el aire se volvió espeso, como si todo se comprimiera alrededor de ellos. La verdad parecía palpitar en los corazones de cada presente. El hombre enmascarado continuó. ¿No te das cuenta? Siempre supe que vosé no era filho dela. Todo eso fue una farsa. Las palabras reverberaron en la noche. Rafael se sintió despojado de su identidad. Su madre lo miraba con angustia, sus manos temblando. «¡No puede ser verdad!», exclamó, sintiendo que se derrumbaba el suelo bajo sus pies. Pero antes de que pudiera compartir su confusión, la figura de Javier se acercó más, su rostro contorsionado por la ira. «Te abandoné a ti también, Rafael», gritó. Las palabras impactaron como balas. Me fui porque no podía soportar el juego que jugaban. Una parte de su pasado, uno que creía enterrado, emergió con fuerza. Todo el mundo sabía la verdad, pero tú siempre estuviste ciego. Rafael sintió que sus piernas se hundían. La realidad giraba a su alrededor. ¿Cómo era posible que Javier, quien había sido su amigo, ahora se convirtiera en su enemigo? Se preguntó si su vida había sido una gran farsa. La atmósfera se volvió eléctrica. Eliana se acercó a su hijo, sus ojos llenos de lágrimas. «Rafael, escúchame, no es como dices». Pero sus palabras se perdieron en el caos. La policía estaba a la vuelta de la esquina y la tensión crecía. Un ruido ensordecedor rompió el aire. ¡Un disparo! Todos se congelaron. Rafael sintió un nudo en el estómago. Las sombras danzaban a su alrededor mientras una figura cayó a sus pies. Era Javier, su cuerpo cesando movimiento. Una mancha de sangre oscura se expandía por la calle. «¡Javier!», exclamó Rafael. Pero el horror buscaba apoderarse de él. Las luces de la policía destellaban, acercándose rápidamente. El grito de Valentina resonó. «¡Corre, Rafael! ¡Depresa!». El mundo comenzó a desdibujarse. Como un sueño nublado, se escuchó el murmullo de la multitud. Gritos y miedo flotaban en el aire. El hogar de su infancia, los lazos familiares, todo comenzaba a desmoronarse. Rafael, sin pensar, corrió hacia el carro. Valentina estaba a su lado, su rostro pálido entre la confusión. Pero en medio del caos, algo más surgió. Una figura emergió del fondo, conocida y extraña al mismo tiempo. Era otra mujer, con el cabello rizado y ojos vívidos llenos de determinación. «¡Rafael!», llamó, rompiendo el ruido y el terror. «Soy yo, Camila, tu verdadera madre». Rafael se quedó paralizado. El viento pareció detenerse y el mundo se desvaneció aún más. Los secretos aplastantes comenzaron a llenarlo, como si se desbordaran un maremoto de revelaciones. Todo lo que creía conocer se desmoronaba, creando un abismo aterrador de nuevas preguntas, nuevos destinos. «Camila, ¿tú?
Las palabras se atascaban en su garganta. Recordaba fragmentos de su infancia, una risa familiar en un verano lejano. Pero ahora todo parecía un espejismo. No es posible. La multitud contenía el aliento y el caos se tornó en silencio. Camila avanzó. Un paso, su mirada firme. He venido a llevarte de vuelta. Hay una verdad que necesitas conocer. Detrás de ella, un grupo de personas apareció de entre la niebla. Vestían trajes oscuros y sus miradas eran frías como el acero. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, su voz temblando. Los guardianes de tu pasado, respondió Camila. No puedes eludir tu legado. Todo esto es parte de un plan que no comprendes. La urgencia en su tono hizo eco en el corazón de Rafael. El silencio se rompió cuando un hombre alto, con una cicatriz que corría de su frente a su barbilla, avanzó hacia adelante. Rafael, dijo en un tono grave, tu madre y yo hemos estado esperándote. La verdad es más oscura de lo que imaginas. Tu destino no es solo ser un hombre rico. Eres parte de algo mucho más grande. Las palabras desgarraron el velo de su realidad. Rafael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La vida que había llevado estaba a punto de desmoronarse definitivamente. Una guerra secreta lo envolvía, y él no era más que una pieza en ese juego mortal. ¿Qué significa todo esto? Estoy perdido, murmuró, su mente en un torbellino. Los guardianes rodearon a Camila, y la imagen se hizo aterradora. No hay vuelta atrás, Rafael, pero debes elegir: seguir con tus mentiras o aceptar la verdad, por dolorosa que sea. El pánico y la confusión lo abrumaron. Mientras todo se desdibujaba, una pregunta atravesó su mente. ¿Quién era realmente él? ¿Y en qué mundo se había visto envuelto? Las sombras comenzaron a cerrar el camino y Rafael se sintió atrapado entre un pasado oscuro y un futuro incierto. La pregunta eterna que lo desharía era clara. ¿Sobrevivía a la verdad que lo acechaba o sería consumido por ella? Rafael sintió que el mundo se desvanecía. La luz del carro, el grito de Valentina, la amenaza del grupo a su alrededor. Todo era una tormenta caótica en su mente. El aire pesado le cortaba la respiración. Escuchó el eco de la voz del Omen enmascarado, sus palabras resonando como un tambor ominoso. Ella no es su irmá. Los ojos, pero la mirada de su hermana era un reflejo de incertidumbre. El estómago de Rafael se retorció. ¿Qué pasaba realmente? ¡Cala boca!, gritó Eliana, temblando de furia y miedo, pero el aire se volvió espeso, como si todo se comprimiera alrededor de ellos. La verdad parecía palpitar en los corazones de cada presente. El hombre enmascarado continuó. ¿No te das cuenta? Siempre supe que vosé no era filio d'ella. Todo eso fue una farsa. Las palabras reverberaron en la noche. Rafael se sintió despojado de su identidad. Su madre lo miraba con angustia, sus manos temblando. «¡No puede ser verdad!», exclamó, sintiendo que se derrumbaba el suelo bajo sus pies. Pero antes de que pudiera compartir su confusión, la figura de Javier se acercó más, su rostro contorsionado por la ira. «Te abandoné a ti también, Rafael», gritó. Las palabras impactaron como balas. Me fui porque no podía soportar el juego que jugaban. Una parte de su pasado, uno que creía enterrado, emergió con fuerza. Todo el mundo sabía la verdad. Pero tú siempre estuviste ciego.
Rafael sintió que sus piernas se hundían. La realidad giraba a su alrededor. ¿Cómo era posible que Javier, quien había sido su amigo, ahora se convirtiera en su enemigo? Se preguntó si su vida había sido una gran farsa. La atmósfera se volvió eléctrica. Eliana se acercó a su hijo, sus ojos llenos de lágrimas. «Rafael, escúchame. No es como dices». Pero sus palabras se perdieron en el caos. La policía estaba a la vuelta de la esquina y la tensión crecía. Un ruido ensordecedor rompió el aire. ¡Un disparo! Todos se congelaron. Rafael sintió un nudo en el estómago. Las sombras danzaban a su alrededor, mientras una figura cayó a sus pies. Era Javier, su cuerpo cesando movimiento. Una mancha de sangre oscura se expandía por la calle. «¡Javier!», exclamó Rafael. Pero el horror buscaba apoderarse de él. Las luces de la policía destellaban, acercándose rápidamente. El grito de Valentina resonó. «¡Corre, Rafael! ¡Depresa!». El mundo comenzó a desdibujarse. Como un sueño nublado, se escuchó el murmullo de la multitud. Gritos y miedo flotaban en el aire. El hogar de su infancia, los lazos familiares. Todo comenzaba a desmoronarse. Rafael, sin pensar, corrió hacia el carro. Valentina estaba a su lado, su rostro pálido entre la confusión. Pero en medio del caos, algo más surgió. Una figura emergió del fondo, conocida y extraña al mismo tiempo. Era otra mujer, con el cabello rizado y ojos vívidos, llenos de determinación. «¡Rafael!», llamó, rompiendo el ruido y el terror. «Soy yo, Camila, tu verdadera madre». Rafael se quedó paralizado. El viento pareció detenerse y el mundo se desvaneció aún más. Los secretos aplastantes comenzaron a llenarlo, como si se desbordaran un maremoto de revelaciones. Todo lo que creía conocer se desmoronaba, creando un abismo aterrador de nuevas preguntas, nuevos destinos. «Camila, tú...». Las palabras se atascaban en su garganta. Recordaba fragmentos de su infancia, una risa familiar en un verano lejano, pero ahora todo parecía un espejismo. «¡No es posible!». De repente, el cielo se oscureció sin previo aviso. Una lluvia de luces brillantes cayó del cielo y un estruendo atronador resonó. Todos giraron la mirada hacia arriba. Una nave enorme, brillante como un rayo de sol, cortó el aire como un cuchillo afilado. Rafael sintió que la adrenalina lo invadía. «¿Qué demonios es esto?», gritó Valentina, su rostro en una mezcla de asombro y miedo. El bullicio de la multitud se tornó en un griterío de pánico. Rafael apenas podía pensar. La nave parecía girar en una espiral y de repente un haz de luz se lanzó hacia él. No tuvo tiempo de reaccionar. Una fuerza poderosa lo atrajo hacia arriba, hasta que desapareció en el resplandor. El aire se volvió denso y el dolor atravesó su cuerpo. Rafael se sintió desgarrarse entre la luz y la oscuridad mientras gritaba: «¡Mamá! ¡Valentina!». Un instante, todo se tornó negro. Cuando volvió en sí, se encontró en una sala fría, blanca y estéril. Un grupo de personas vestidas de blanco lo rodeaba. Miradas intensas, curiosas. Rafael intentó hablar, pero apenas podía. «¿Qué? ¿Dónde estoy?». La confusión lo embargaba. La última imagen, la nave, su madre, el caos, todo parecía un sueño lejano. «¿Recuerdas, Rafael?», dijo una mujer, su voz suave pero firme. «Te hemos estado buscando. La verdad sobre tu origen es más complicada de lo que creías. No solo eres parte de este mundo,
sino de algo más grande. Rafael se sentó, sintiendo que el suelo temblaba bajo él. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son ustedes? La mujer sonrió, pero no había calidez en su expresión. Eres un híbrido, la fusión de dos mundos. Tanto Eliana como Camila son parte de un legado que no has entendido. Y ahora tu vida está en peligro. Ellos vendrán por ti. Las palabras resonaron como un eco, formando un túnel oscuro a su alrededor. Rafael sintió que sus cimientos, las piezas de su vida... ¿Qué lo esperaba al final de esta revelación? Su corazón latía con fuerza. ¿Era posible que todo este tiempo hubiera estado atrapado en una mentira de dimensiones inimaginables? La historia apenas comenzaba, y el misterio se cernía sobre él, dejando al horizonte lleno de dudas. Rafael sintió que el mundo se desvanecía. La luz del carro, el grito de Valentina, la amenaza del grupo a su alrededor, todo era una tormenta caótica en su mente. El aire pesado le cortaba la respiración. Escuchó el eco de la voz del hombre enmascarado, sus palabras resonando como un tambor ominoso. Ella no es su irmá. La revelación lo golpeó como un puño. La multitud contenía la respiración, atrapada entre la confusión y el pánico. Rafael miró a Valentina, buscando respuestas en sus ojos. Pero la mirada de su hermana era un reflejo de incertidumbre. El estómago de Rafael se retorció. ¿Qué pasaba realmente? «¡Cala boca!», gritó Eliana, temblándole furia y miedo. Pero el aire se volvió espeso, como si todo se comprimiera alrededor de ellos. La verdad parecía palpitar en los corazones de cada presente. El hombre enmascarado continuó. «¿No te das cuenta? Siempre supe que vosé no era filio d'ella. Todo eso fue una farsa». Las palabras reverberaron en la noche. Rafael se sintió despojado de su identidad. Su madre lo miraba con angustia, sus manos temblando. «No puede ser verdad», exclamó, sintiendo que se derrumbaba el suelo bajo sus pies. Pero antes de que pudiera compartir su confusión, la figura de Javier se acercó más, su rostro contorsionado por la ira. «Te abandoné a ti también, Rafael», gritó. Las palabras impactaron como balas. «Me fui porque no podía soportar el juego que jugaban». Una parte de su pasado, uno que creía enterrado, emergió con fuerza. Todo el mundo sabía la verdad, pero tú siempre estuviste ciego. Rafael sintió que sus piernas se hundían. La realidad giraba a su alrededor. ¿Cómo era posible que Javier, quien había sido su amigo, ahora se convirtiera en su enemigo? Se preguntó si su vida había sido una gran farsa. La atmósfera se volvió eléctrica. Eliana se acercó a su hijo, sus ojos llenos de lágrimas. «Rafael, escúchame, no es como dices». Pero sus palabras se perdieron en el caos. La policía estaba a la vuelta de la esquina y la tensión crecía. Un ruido ensordecedor rompió el aire. Un disparo. Todos se congelaron. Rafael sintió un nudo en el estómago. Las sombras danzaban a su alrededor, mientras una figura cayó a sus pies. Era Javier, su cuerpo cesando movimiento. Una mancha de sangre oscura se expandía por la calle. «¡Javier!», exclamó Rafael, pero el horror buscaba apoderarse de él. Las luces de la policía destellaban, acercándose rápidamente. El grito de Valentina resonó. «¡Corre, Rafael! ¡Depresa!». El mundo comenzó a desdibujarse, como un sueño. Nublado, se escuchó el murmullo de la multitud.
Gritos y miedo flotaban en el aire. El hogar de su infancia, los lazos familiares. Todo comenzaba a desmoronarse. Rafael, sin pensar, corrió hacia el carro. Valentina estaba a su lado, su rostro pálido entre la confusión. Pero en medio del caos, algo más surgió. Una figura emergió del fondo, conocida y extraña al mismo tiempo. Era otra mujer, con el cabello rizado y ojos vívidos llenos de determinación. Rafael llamó, rompiendo el ruido y el terror. «¡Soy yo, Camila, tu verdadera madre!». Rafael se quedó paralizado. El viento pareció detenerse y el mundo se desvaneció aún más. Los secretos aplastantes comenzaron a llenarlo, como si se desbordaran un maremoto de revelaciones. Todo lo que creía conocer se desmoronaba, creando un abismo. Aterrador de nuevas preguntas, nuevos destinos. «¿Camila, tú?». Las palabras se atascaban en su garganta. Recordaba fragmentos de su infancia, una risa familiar en un verano lejano, pero ahora todo parecía un espejismo. «No es posible». Justo cuando su mente intentaba procesar el impacto, un estruendo ensordecedor resonó desde el cielo. Una explosión. Las luces brillantes que rodeaban la escena se apagaron, y un humo negro comenzó a llenar el aire, envolviendo todo en una oscuridad aterradora. Rafael sintió el temor apoderarse de él. Las personas a su alrededor gritaban. Algunas corrían a cubrirse, mientras él permanecía inmóvil. Fue entonces cuando sintió una fuerte sacudida a su alrededor. Todo lo que había conocido se tambaleaba. La figura de Camila se convirtió en un borrón en la neblina. Y un nuevo miedo nació dentro de él. Con cada segundo que pasaba, el caos parecía multiplicarse. El sonido de las sirenas se desvaneció y un silencio profundo invadió el lugar. Lo que ocurrió a continuación fue más extraño y aterrador que cualquier cosa que hubiera imaginado. De entre el humo apareció un haz de luz. Rafael sintió que algo lo arrastraba hacia adelante, empujándolo sin fuerzas. En el instante en que esa luz alcanzó su piel, una visión lo invadió. Rostros familiares, sombras de su pasado. Cada recuerdo punzante atravesaba su mente como dardos. «Eres uno de nosotros», resonó una voz desde la luz. «Tu destino es más grande de lo que piensas, más grande y fatal». Rafael no podía comprender el mensaje. Nunca sería parte de nada. Era un chico normal, un hombre común, atrapado en un drama aterrador, pero la luz seguía envolviéndolo. De repente se sintió volar. Sintió su cuerpo levantarse como si hubiera estado atrapado en una red y ahora finalmente se liberara. «No, no, por favor», gritó, mientras su ser parecía desprenderse. La realidad se desvanecía y todo lo que había creído saber comenzaba a romperse. Y entonces fue como si alguien tirara de una manta gris, dejándolo a la vista de algo aún más deslumbrante. Sus ojos se abrieron a una nueva dimensión, un mundo completamente diferente que desafiaba toda lógica. Los colores eran más vivos, los sonidos más intensos. Rafael sintió su corazón latir fuera de este nuevo cuerpo. Pero lo que más lo inquietó fueron los rostros que comenzaron a materializarse a su alrededor. Todos reflejando una esencia similar a la suya. Pero no eran sus padres, ni Valentina ni Eliana. Eran seres de otro mundo. Las preguntas y el horror se entrelazaban. Rafael llegó a entender que toda su vida había sido un elaborado complot. Pero no solo contra él. Todos estaban involucrados.
La confusión lo inundaba. ¿Era realmente el hijo de ese legado? Y cuando pensaba que había llegado al límite de lo inimaginable, un rostro conocido se presentó entre ellos. Una figura que creía haber perdido para siempre. ¡Mamá!, gritó con desesperación. Todo estaba a punto de caer en un abismo de secretos aún más oscuros. Las luces titilaban y la extraña realidad se cernía sobre él. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente Rafael? Una espiral de incertidumbre lo rodeaba. Las sombras volvían a cerrarse y la pregunta más angustiante persistía. ¿Sobreviviría en este nuevo mundo aterrador que lo esperaba? Rafael sintió que su corazón latía con fuerza mientras miraba a Camila, su verdadera madre. Todo lo que había creído famosamente un día, su vida, su familia, se desmoronaba por completo. ¿Eres tú? ¿De verdad?, murmuró, sintiendo que el aire se escapa de sus pulmones. El ruido a su alrededor se desvaneció en un eco distante. «Sí, soy yo, pero no tenemos tiempo», respondió Camila, su voz firme, pero tan llena de emoción que los ojos se le llenaron de lágrimas. «Debes entenderlo, Rafael. Tienes que decidir ahora mismo. Sabemos que tú eres la clave. Hay fuerzas oscuras que quieren controlarte». Las luces intermitentes de la policía brillaban fuera de su visión, acercándose. Rápidamente, Rafael se dio cuenta de que se estaba quedando sin tiempo. A su alrededor, el caos se desataba mientras los hombres armados se dispersaban, y la expectativa flotaba en el aire como una tormenta. Sentía la presión en su pecho, el sudor frío escurriendo por su frente. «Siempre estuviste destinado a esto», continuó Camila, dando un paso adelante. Rafael, aturdido, que todo lo que conocía se desmoronaba. Y esa revelación lo atrapaba en un torbellino de emociones. Lo que ocurrió en el pasado no puede definir quién eres hoy. Tienes el poder de decidir tu propio destino. «¿Pero cómo? Todo se siente tan confuso», dijo sintiendo su voz temblar. El peso de la verdad, de sus orígenes, lo aplastaba y lo alimentaba a la vez. La sensación de traición lo acompañaba. No podía evitar sentir que había sido un peón en un juego mucho más grande. Camila sonrió y en sus ojos vio un destello de esperanza. El pasado es solo una puerta. Abre esa puerta y enfréntate a todo sin miedo. La verdad puede liberarte. Rafael sintió que su cabeza giraba. Fue entonces cuando vio a Valentina, tan cerca, sus ojos llenos de determinación a pesar del miedo. «Rafael, estamos contigo», gritó ella, su voz firme en medio de la tormenta. Esos ojos que solía buscar, ahora llenos de una fuerza que nunca había imaginado, le dieron valor. No necesitamos ser hermanos biológicos para ser familia. Por favor, elige tu futuro. ¿Elijo? ¿Cómo puedo elegir cuando todo es una mentira?, exclamó, sintiendo que la rabia y la confusión se entrelazaban en su pecho. Pero a medida que observaba las caras de aquellos que lo rodeaban, su madre, su hermana, los guardianes, se dio cuenta de que ya había tomado su decisión. Con un suspiro profundo, Rafael se centró y miró hacia el horizonte. «No tengo miedo», dijo, sintiendo que la verdad comenzaba a calar hondo en su ser. «Si mi destino es enfrentar la oscuridad, entonces lo haré, pero nunca estaré solo». Los gritos de Liana resonaban en la distancia. Pero ya no estaba preocupado por ella. Ahora sabía que su familia iba más allá de lo que concebía. Con un último vistazo a su madre y a Valentina, Rafael comenzó a avanzar, dispuesto a enfrentar lo que viniera. Y en ese instante, una luz poderosa que lo envolvió, al tiempo que el aire a su alrededor vibraba con energía. «Este es solo el comienzo», susurró Camila, y Rafael sintió una chispa en su interior, una fuerza ancestral que lo unía a su verdad.
Con esa luz fulgurante se sintió ascender, como si el miedo y el dolor se desvanecieran. Pasaron segundos, tal vez horas, mientras todo lo que había sido se mezclaba con lo que iba a ser. La certeza de que su futuro aún no estaba escrito le daba fuerza. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, Rafael se dio cuenta de que estaba en un lugar nuevo, lleno de infinitas posibilidades. Era un mundo donde podía forjar su propio destino. Las sombras y el caos también quedaron atrás. Pero lo más difícil había sido decidir medir su vida. Pero la historia no terminaba ahí. En su corazón, una pregunta quedó flotando. ¿Qué desafíos lo esperaban en este nuevo mundo? Espera, antes de que te vayas, necesitas escuchar esto. Si realmente te ha encantado esta historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas aventuras exclusivas. Dale a ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacerlo crecer. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero leer todo lo que piensas. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta emocionante conclusión. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Vamos a dejar nuestra huella juntos.